A mí me gustaría, señora vicepresidenta, usted que pasea con Pedro Sánchez, que tiene influencia sobre él, ¿va a recoger la mano tendida a su gobierno de Pablo Casado? ¡Esta no, que muy corta! Para renovar los órganos constitucionales mientras se avanza en la despolitización del Consejo. Han hecho ustedes historia, el Gobierno ha hecho historia. Ha creado las dos Españas, los que pueden pagar la factura de la luz y los que no. También han conseguido generar un gran consenso, han puesto de acuerdo a todo el mundo, a las confederaciones empresariales de Valencia, de Andalucía, al PIMEC, a Saja, todos están de acuerdo. El Gobierno es el responsable de haber generado un problema teniendo la factura de la luz más cara. Los hechos y los datos son incontestables. Hace un mes el Gobierno de PSOE y Podemos dijo que iba a intervenir en el mercado para abaratar la factura de la luz y hoy tenemos la electricidad a más del doble de lo que estaba cuando ustedes tomaron decisiones. ¿Cómo llamaría usted esto? Hace unos días decidió usted no venir al Parlamento y pasar la pregunta sobre energía a la vicepresidenta Teresa Rivera, pero la factura de la luz sí es asunto suyo, señora ministra. ¿Sabe por qué? Porque usted es la ministra de Empleo y los altos precios de la factura energética están mandando al paro a mucha gente. ¡Rueda de tu tía Guillermina! La industria empieza a parar su actividad. Desde Basauri hasta Palos de la Frontera hay mucha gente que va a perder su empleo como consecuencia de los altos precios de la energía. Miente más que habla. Por tanto, ¿considera usted que la intervención de su Gobierno está ayudando a los más vulnerables? Señoría, lo considero yo y lo disponen el artículo 47, 128 y 131 de la Constitución española que se encuentran en vigor. Señor García Egea. Dicen en mi pueblo, señora Díaz, que todo se pega. Ni responde usted ni responde el presidente. Madre mía, qué pesado eres. Las personas cambian, pero usted hemos visto cómo evoluciona. Cuando era diputada gallega teníamos datos que usted consideraba denunciables e insostenibles. Fíjese lo que decía usted cuando era diputada. Hay datos que son profundamente preocupantes. Por ejemplo, de 2001 a 2012 el precio de la factura de la luz, no por la gracia de Dios, decía usted, sino gracias a la legislación hecha para las empresas eléctricas, aumentó en un 105%, nada más y nada menos. Cierro comillas. Ahora que ha crecido más de un 200% en 11 semanas, ¿ha sido por la gracia de Yolanda Díaz? ¿Está usted igual de preocupada o desde el escaño de vicepresidenta se ven las cosas de otra forma? Han querido meter mano los ricos y han acabado pagando más los más necesitados. Por su culpa hoy los más vulnerables pagan la luz un 41% más cara que los que viven en urbanizaciones de lujo. Los únicos enchufes que funcionan son los de su Gobierno metiendo a una condenada y a 2 imputados en el Gobierno. Tu cabeza está más vacía que una pelota. Me das lástima. Vicepresidenta segunda del Gobierno. Que empiece el juego. Señor García Egea, usted transita poco por la Constitución española y yo le voy a recordar lo que dice alguno de sus preceptos. Fíjese, habla de vivienda y de energía, pues el artículo 47 habla efectivamente del acceso a la vivienda, pero dice algo muy importante que el Partido Popular parece desconocer. Prohíbe expresamente la especulación en una materia tan sensible como es la vivienda. Pero hoy, señor García Egea, le voy a dar dos datos, justamente por los problemas que usted plantea. El primero de ellos, no sé si conoce que en el parque público, el conjunto y privado de nuestro país, tan solo el 2,5% de la vivienda es pública. Esto es exactamente 4 veces menos que la media europea o 12 veces menos que la media de un país como Holanda. Por cierto, cuando ustedes llegaron al Gobierno en el año 2012 hasta el 17, recortaron el presupuesto público de vivienda en un 55%. En un 55%. Y, señor García Egea, el segundo dato que le voy a dar tiene que ver justamente con la energía. Mire, el 62% de la producción de la energía del conjunto de la Unión Europea está en empresas con participaciones públicas. 3 países, que fíjese, Francia, Austria y Suecia, 3 países, sus principales empresas energéticas son de titularidad pública. Por cierto, pública como lo era en nuestro país Endesa hasta que llegaron ustedes, que a día de hoy está en manos de una empresa que se llama Enel, que efectivamente es pública, pero decide el Gobierno, el Estado italiano. Joder, ¿cómo va a mejorar esto con lo del PP? Coño, Pepe es un charco. Sería una rata, me cago en su...
Señora Riólogo, Señores silencio, y por señoras favor. del Partido Popular, vuelvan a la realidad. El Gobierno de España está haciendo lo mismo que las democracias avanzadas, que es defender el bien común frente a su modelo de destrucción del estado de bienestar. No se trata de intervenir o no, señor García Egea, que es su pregunta. Se trata de gobernar para quién. Y el Gobierno de España va a seguir gobernando para defender a las mayorías sociales. Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Con la venia, señora presidenta. Ministra, buenos días. La semana pasada, con un juicio penal en curso que afectaba a un diputado de su partido, le pregunté si la ministra de Trabajo entendía el diálogo social a patadas. Una pregunta pertinente teniendo en cuenta que usted misma fue imputada en el año 2019 por atentado a la autoridad. Recuerda aquellos tiempos en los que fingía defender a los trabajadores de Alcoa, esos mismos trabajadores a los que ha abandonado tan pronto ha pisado moqueta. ¿Sabes por qué sigue viva? Porque los zombies comen cerebros y ella no tiene. Y usted, ministra comunista, como viene siendo habitual, mantuvo un elocuente silencio y se negó a contestar. Pues bien, ministra, hoy, en esta sesión de control, ya tenemos una sentencia condenatoria firme del Tribunal Supremo. Así que la pregunta concreta que quiero formularle es ¿dónde está el diputado delincuente? ¡Será puta! Ministra, ¿dónde está el diputado delincuente de su partido? Porque hoy no ha venido el señor Alberto Rodríguez, un diputado delincuente que mancha esta Cámara con su presencia porque usted y su partido han decidido que a pesar de la condena se mantenga agarrado a su escaño y que hoy casualmente no ha sido capaz de venir a dar la cara ante los españoles porque parece que solo es valiente cuando patea a nuestros agentes del Cuerpo Nacional de Policía arropado por sus hordas terroristas callejeras. Díganos, ministra comunista, ¿va a sacar de esta Cámara al diputado delincuente de Podemos, pateador de policías, o va a obligar a Vox a sacarle a golpe de recursos judiciales? ¡Vete a la mierda! Señora Olona, tengo que pedirle, por favor, que se dirija a los miembros de esta Cámara con el debido respeto y con el debido decoro que toda la Cámara requiere. Silencio, por favor. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno, silencio, por favor. Silencio. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Les pido silencio para poder continuar con la sesión de control, por favor. Señor Sánchez del Real y señor Guijarro, silencio, por favor. ¡Que os calléis, cojones! Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, le he dicho el otro día que entre usted y yo había un abismo. Yo voy a leerle la pregunta que me ha formulado, que dice literalmente: ¿cumple sus obligaciones como ministra de Trabajo y Economía Social? Señora Olona, a pesar de las distancias que tenemos entre usted y yo, creo que tanto usted como dirigente de la oposición como yo como vicepresidenta del Gobierno de España debemos de cumplir con nuestras obligaciones y respetar a esta Cámara. Señora Olona. Con la venia, señora presidenta, y espero que no se haya sentido ofendida, ministra comunista, ¿por qué no es esta diputada quien llama delincuente a su compañero, sino al Tribunal Supremo? Así es, ministra. Y nuevamente ha dejado de contestar a la pregunta concreta que le formulaba, porque usted es evidente que no cumple con sus obligaciones como ministra de Trabajo, ni cuando está en su despacho, ni tampoco en esta Cámara. Y le voy a dar un dato. Como ministra de Trabajo lidera el paro juvenil en la Unión Europea con una tasa de desempleo del 40%. ¿Y qué ofrecen ustedes como esperanza a nuestros jóvenes? Una cartilla cultural, un bono cultural de 400 euros para quienes cumplan 18 años en 2022, arrebatándoles el futuro y la dignidad y comprándoles y sobornándoles con sobornos. Le voy a dar
un dato. Como ministra de Trabajo, mantiene cerradas al público las oficinas del SEPE del antiguo INEM que dependen de usted, obligando a nuestros parados en España a acudir a teléfonos siempre descolgados o bien a una página web siempre hackeada. Y como ministra de Trabajo, usted a quien se está encargando de cuidar y muy mucho... Esta mierda fascista me da ganas de vomitar. Y las mariscadas, a quienes riega con millones de euros públicos para tenerles silenciados y no incendiadas las calles, como cuando ustedes gobiernan. Toda sociedad que ha elegido ser gobernada desde el miedo se ha ido al traste. Señoría, nunca me va a encontrar en un tono semejante al que usted emplea, porque respeto a mi país y a esta Cámara. Nunca. Pero fíjese, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en menos de 2 años, ha publicado 24 reales decretos ley, ha publicado 5 normas con rango de ley, ha publicado 16 reales decretos, ha dictado 28 órdenes ministeriales. Hemos ratificado varios convenios internacionales que estaban pendientes de ratificación desde los años 90 en nuestro país. Hemos desplegado el mayor mecanismo de protección social de la historia, los ERTE, que ustedes no acompañaron, la ley Riders, la ley de trabajo a distancia, la ley de transparencia retributiva, la ley de planes de igualdad en las empresas, el artículo 52D que hemos derogado, que tanto les gusta a ustedes, a su partido, que permitía despedir a los trabajadores cuando estaban enfermas. Señoría, yo entiendo que usted pueda discutir o discrepar sobre las medidas de este Gobierno. Lo que creo que no es justo es que nos diga que no trabajamos. Créame, tengo enormes defectos, pero ese no. Y sobre todo, créame, que por el bien del país debería su grupo reconocer a los miles y miles de trabajadores del Ministerio de Trabajo y Economía Social que todos los días se están dejando la vida por este país. Le quiero dar las gracias a los trabajadores del SEPE y las trabajadoras de la Inspección de Trabajo, de todos los organismos públicos del conjunto del Gobierno de España. Aporten algo a su país, señoría, y dejen de hacer lo que hoy ha vuelto a hacer en esta Cámara.